Este es Diálogos Eco-Budismo, una serie desde América Latina sobre las conexiones entre ecología y budismo y las maneras como se pueden nutrir mutuamente para contribuir a la preservación de los ecosistemas y la acción ecológica espiritual. En cada episodio discutiremos sobre distintos temas, textos, autores o autoras que nos despiertan nuevas reflexiones, miradas o proyectos concretos para el desarrollo de comunidades budistas sostenibles en el tiempo. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast en el cual estamos con Jordi Soler y Ole. Este es un podcast del Laboratorio de Ecobudismo. Nuestro laboratorio emerge como una red ejecutora, colaboradora, creativa y participativa que permita analizar nuevas interpretaciones e ideas con bases budistas e interactuar con diversas entidades culturales, científicas, académicas, educativas, que enriquezcan el diálogo y la ejecución de proyectos y programas ecológicos en las sangas. Hoy tenemos un invitado muy especial para debatir, conversar sobre cuestiones que nos conciernen directamente y nos va a traer toda una comprensión de la actualización de la ciencia en temas relacionados con ecología, que creo que como sangas podemos aprender un montón. Jordi, Sole y Ole, muchas gracias por estar con nosotros. Te voy a presentar. Entonces, Jordi es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona, doctor en Física Aplicada por la Universidad Politécnica de Cataluña, investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar, SIC, profesor visitante de la Universidad de Barcelona e investigador asociado al CREAF. Es experto revisor del panel intergubernamental sobre el cambio climático y miembro del Comité de Expertos sobre Cambio Climático del Parlamento de Cataluña. Su experiencia investigadora se centra en el estudio de las interacciones oceánicas entre la física y la biología y en la modelización de sistemas energéticos. En la investigación sobre sistemas energéticos lidera el laboratorio SIC-CREAF de modelización de sistemas energéticos y analiza, utilizando modelos de dinámica de sistema y análisis de datos, las distintas temáticas de la transición energética hacia fuentes renovables. Divulgador científico sobre temas ambientales, de recursos naturales y energéticos, con contribuciones en televisión, radio, blogs y prensa escrita. Profesor de Tai Chi y estudiante de filosofía y meditación budista. Bueno, Jordi, muchas gracias por estar con nosotros hoy. La idea de este podcast es analizar los encuentros entre ecología y budismo. Entonces, pues te doy la palabra para que nos puedas compartir un poco lo que consideres que debe ser importante para las sangas budistas en este momento comprender sobre la ciencia y sobre lo que nos dice la ciencia sobre el estado del planeta. Muchísimas gracias, Juan Pablo, y bueno, gracias por la presentación y por invitarme a, a esta oportunidad para dar a conocer los problemas medioambientales que nos rodean, no solo la parte de ecología, sino toda la parte de clima, y otros límites planetarios. Entonces, en este sentido, me gustaría empezar un poquito actualizando, ¿no? Actualizando cuál es el estado actual del mundo, por decirlo así, por lo que concierne a la ecología y el medio ambiente. ¿Y qué es lo que la ciencia actual está diciendo de cómo va evolucionando esto? Entonces, la primera cuestión es que ya sabemos desde hace décadas, a nivel científico, se está alertando de problemas muy graves a nivel medioambiental como el cambio climático. Y fruto de eso, pues Naciones Unidas y los diferentes gobiernos del planeta pues, intentan emprender acciones y acuerdos para mitigar y adaptarse a esta realidad del cambio climático que, no tenemos que olvidar, es de origen antropogénico, es decir, es debido a las actividades socioeconómicas que la humanidad lleva a cabo desde la revolución industrial, en la cual se empezaron a utilizar los combustibles fósiles. Con la quema de los combustibles fósiles para obtener energía, lo que hacemos es liberar gases que se llaman de efecto invernadero, que lo que hacen es alterar el equilibrio termodinámico del planeta. Pero
este es solo uno de los aspectos y este aspecto del clima está entrelazado y además interactúa con otros aspectos que en otras actividades a nivel global, socioeconómicas, como sociedad y en las economías actuales a nivel mundial, básicamente actividades, economías basadas en el consumo excesivo. Y el incremento de producción de bienes y de bienes de consumo y de energía, nos llevan a una situación en la que no solo estamos afectando el clima, sino que estamos afectando a los ecosistemas y a otros sistemas asociados a la atmósfera, el océano y los ecosistemas. Es decir, no estaríamos solo hablando de crisis y impactos a nivel ambiental y ecológico, sino también a otro tipo, a otros niveles, es decir, no solo la Tierra en su conjunto, la biosfera y la hidrosfera, además de la atmósfera, sino dentro de estas tres grandes áreas hay algunas variables y algunos indicadores que también tenemos que considerar para entender el problema de una manera más global. Entonces, la metodología que se utiliza actualmente, que está se utiliza tanto para explicar el problema, no solo para eso, sino para diagnosticarlo de manera más holística, es lo que se llama la metodología de límites planetarios. ¿Qué son los límites planetarios? Son 9 variables que nos indican el estado de la Tierra, del sistema Tierra, en función de estos 9 indicadores. Estos 9 indicadores incluyen el cambio climático, pero además incluyen otras variables como sería la acidificación de los océanos, la contribución de los nutrientes que vienen de los fertilizantes para la agricultura industrial, que serían los niveles de nitrógeno y fósforo. También incluyen otra cuestión que sería, por ejemplo, lo que serían entidades nuevas o entidades extrañas, es decir, todos aquellos productos que entran en el medio ambiente, en el sistema Tierra, producto de la actividad industrial. Y ahí estarían pues, los metales pesados, los plásticos y microplásticos, etcétera, etcétera. Después hay otras variables de los límites planetarios, que estaría también los cambios en el uso del agua, lo que se llama el agua dulce. ¿De acuerdo? Nosotros estamos alterando el ciclo de agua dulce no solo por lo que respecta a que consumimos y estamos agotando los acuíferos, sino que lo que se llama el ciclo del agua, debido a los cambios que producimos en el uso del suelo, deforestación, por ejemplo, hace que la pluviometría cambie. Y entonces esto cambia la cantidad de agua dulce que tenemos a disposición para el consumo humano y de los ecosistemas. Y esto está relacionado, como he comentado, con, por ejemplo, los cambios en la Tierra, en los usos de la Tierra, que sería otra variable planetaria. ¿De acuerdo? Y finalmente tendríamos dos variables más, variables de estas 9, que serían los cambios en lo que llamamos la capa superior, capa intermedia de la atmósfera, que está encima de lo que sería la troposfera, es decir, por encima de los 10 kilómetros en promedio, que es la capa que se llama estratosfera. Ahí tenemos la capa de ozono. El ozono es un gas que actúa de filtro para que no lleguen radiaciones dañinas para la vida a la superficie de la Tierra. Bien, las actividades de la economía industrial lo que han hecho es liberar moléculas de gases que lo que hacen es alterar esta capa de ozono estratosférica. Y finalmente está también otro límite planetario, que sería los aerosoles. Desde, por ejemplo, cuando pasó la pandemia, la COVID se transmitía por lo que se llamaban aerosoles, que son pequeñas gotas sólidas o líquidas en suspensión en el aire. Bien, estas partículas, estos aerosoles, que podemos ver, por ejemplo, en una ciudad contaminada, formando una nube encima de esta ciudad, estas partículas, como digo, van a interferir en el correcto funcionamiento, en el funcionamiento anterior a época industrial de la atmósfera. Y no solo eso, sino que estas partículas en suspensión, los aerosoles, dependiendo de su naturaleza, pueden tener impactos en la salud humana
y también en los ecosistemas. Por lo tanto, estas variables nos sirven para diagnosticar el estado del sistema Tierra, y la mala noticia respecto de esto es que cuando se empezó esta metodología en el 2009 de los límites planetarios, teníamos unos cuantos límites planetarios que habíamos cruzado. Actualmente estamos ya sobrepasando 6 de los 9 límites planetarios. Solo quedan por sobrepasar la acidificación de los océanos, los aerosoles atmosféricos y los efectos sobre la capa de ozono. Unido a esto, que ya, digamos, estamos empujando, digamos, el sistema Tierra hacia una situación muy complicada, porque lo estamos empujando desde varias direcciones al mismo tiempo y cruzando esos límites de equilibrio. Una de las noticias que nos también tiene que llamar la atención es que, por ejemplo, el año pasado la Organización Meteorológica Mundial, que es la que se encarga de medir cómo va evolucionando la temperatura en la Tierra en los últimos decenios, y que hace informes sobre cuál es el estado y cuál es la evolución, ya alertó a finales del año pasado de que precisamente habíamos pasado ya el 1,5 grados sobre las medidas preindustriales. ¿Esto qué quiere decir? Que el año pasado ya salimos de lo que se intentaba evitar con los acuerdos de París. Si os recuerdo, los acuerdos de París decían que, y hace unos cuantos años de ellos, eran compromisos a nivel internacional para que la temperatura media del planeta no superase el 1,5 grados y, sobre todo, estuviese muy por debajo de los 2 grados, porque se considera en la comunidad científica que llegar a los 2 grados ya es un desastre. Y desastre quiere decir que nos coloca al sistema Tierra en un estado que no es, que lleva mucha incertidumbre, y esta incertidumbre quiere decir que no es una incertidumbre positiva en el sentido de que los cambios van a ir para bien en el sentido humano, sino que nos coloca en una situación de difícil adaptación a los cambios climáticos que van a suceder del clima en la Tierra. Por lo tanto, la Organización Meteorológica Mundial lo que nos está diciendo a finales del año pasado, del 2024, es alertándonos de que ya estamos en el periodo hasta el 2024, ya habíamos cruzado este 1,5 grados y nos situamos en 1,55 grados por encima de los niveles preindustriales. Entonces, esto es preocupante. Y por otra parte, bueno, esto es el diagnóstico. Entonces, por otra parte, más allá del diagnóstico, también han surgido publicaciones, también a finales del año pasado, una en concreto en la revista prestigiosa Nature, que hablaba de cómo, actuando sobre los patrones de consumo, podemos revertir estos límites planetarios y situar al sistema Tierra en una zona segura. Y una de las cuestiones que hablaba este artículo de Tien et al. Nos comenta que precisamente los patrones de consumo que se tienen, es decir, basados hacen un análisis de cómo son los patrones de consumo y cómo están distribuidos estos patrones de consumo dependiendo del nivel económico. Y lo que nos dicen, por ejemplo, es que los resultados nos muestran que la responsabilidad de cruzar entre un 31 y un 67% de los límites planetarios está asociado entre un 10% y un 20% de los consumidores. Es decir, traduciendo estos números a una cuestión más cualitativa, los humanos más ricos son los más responsables de cruzar los límites planetarios. O, traducido de otra manera,
los humanos que pertenecen a los estratos sociales con más poder adquisitivo son los que son más responsables por tener un consumo muchísimo más alto de cruzar estos límites planetarios. Por lo tanto, la receta que proponen es, y los análisis que hacen nos dicen que cambiando estos patrones de consumo de un 20% de los consumidores de todo el planeta, podríamos llegar a una reducción de hasta 53% de la presión ambiental, es decir, reducir estos límites planetarios a una zona segura. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que se está apuntando desde la ciencia es que tiene que haber un cambio de manera de funcionar de esta sociedad altamente estratificada, con unas clases más ricas que tienen un consumo desmesurado, mientras que las más pobres tienen un consumo que ni les llega casi para las necesidades básicas y que precisamente estos estratos más ricos son los que son más responsables y tienen que ser más conscientes para cambiar sus patrones de consumo para poder hacer que el sistema Tierra no pase a un estado precisamente totalmente destructivo, caótico y que represente una destrucción o un cambio drástico de toda la humanidad y de los ecosistemas de la Tierra. Y ahí es donde nosotros tenemos mucha posibilidad de acción, porque precisamente el budismo nos propone una visión diferente de cómo tiene que ser nuestra vida a nivel individual, cuál es la responsabilidad de nuestras acciones y cómo cambiar precisamente a partir de una visión diferente nuestros patrones de consumo y eliminar precisamente ese consumo desmedido que al final solo hace que dañar al planeta por un lado y por el otro producir, digamos, efectos colaterales como serían las muertes asociadas a cambio climático, a crisis ecológicas, a contaminación, etcétera, y destrucción ecosistema, es decir, a todos los otros seres sintientes que hay en el planeta. Por lo tanto, tomar responsabilidad, pero también teniendo en cuenta que esto no es solo una cuestión de empatía hacia los demás seres sintientes, sino también tiene un efecto, digamos, secundario sobre nosotros mismos. Vemos también, y desde la parte de la neurociencia y desde la psicología y la antropología, que nuestro sistema consumista no nos lleva a la felicidad, porque confunde placer con felicidad. El sistema consumista nos vende placer, identificándolo con felicidad, pero eso es falso, porque nos impulsa a una rueda de consumo excesivo en busca de un placer cada vez menos satisfactorio. Y ahí es donde el Dharma nos puede dar precisamente, y nos da una ayuda y nos puede llevar de la mano a salir de este ciclo destructivo, no solo a nivel social y global, sino a nivel individual, porque identifica las causas, que son, por ejemplo, los 8 dharmas mundanos, el placer y el dolor, la ganancia y la pérdida, la fama y el anonimato y la alabanza y la crítica. Esto es en lo que se basa el sistema consumista, el sistema que de alguna manera, nos sitúa fuera de nuestra parte empática y nuestra parte que nos conecta con los demás seres humanos y con el planeta en su forma más amplia de entenderlo. Por lo tanto, tenemos desde la parte científica, tenemos el diagnóstico, tenemos las estrategias para llevar a cabo y revertir este daño hecho no solo a la biosfera, sino al sistema Tierra en general. Y tenemos por parte del Dharma una metodología para aplicar a nivel interno y colectivo y llevar a la práctica esto que nos sugieren las últimas publicaciones científicas, que nos están diciendo que tenemos que cambiar nuestros patrones de consumo, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Pues básicamente esto sería una vista así a nivel de vista de pájaro de lo que tendríamos las actualizaciones y de alguna manera las actuaciones que propone la ciencia con un punto de vista un poquito personal sobre cómo el Dharma nos puede ayudar
a afrontar todo esto y hacer estos cambios tan necesarios. Bueno, muchas gracias, Jordi. Yo ahí tengo, se me empezaron a generar conexiones neuronales para hacer preguntas, entonces, pero quisiera, bueno, me interesa mucho este punto donde la ciencia ya no se queda en esta cuestión descriptiva solo de los hechos, sino que, como decís en este último artículo que mencionaste, ya de alguna manera la ciencia toma una posición valorativa, ¿no? Es algo que yo creo que ha cambiado en la ciencia y en los científicos que se preocupan por traer un diagnóstico del sistema Tierra. Antes de ir a esos puntos y antes de ir al budismo, yo creo que estaría buenísimo para para quienes nos escuchan, saber qué es el sistema Tierra. Yo creo que se da por hecho que muchos conocemos qué es el sistema Tierra, pero creo que podríamos traer un poco más de claridad porque creo que es un cambio de perspectiva muy profundo que ha traído las ciencias holísticas y que Ujú. justamente creo que tiene mucha relación con el Dharma, con la interdependencia, con la interconexión y tal. Entonces, si podés traernos un poco qué se entiende hoy en día por sistema Tierra, creo que sería muy, para seguir la conversación, Mm. muy útil. Sí, es un punto muy bueno, una pregunta muy buena para clarificar y que también nos ayuda a entender cómo ha ido evolucionando la ciencia, ¿no? Entonces, el concepto de sistema Tierra tiene que ver con, ya desde mediados del siglo pasado, nace lo que se llama las ciencias de la complejidad, ciencias de sistemas complejos, en las cuales la ciencia entiende posteriormente al anterior paradigma científico en el cual la ciencia lo que hacía era descomponer un sistema en sus partes y entender el sistema como suma de sus partes, como digamos un mecano o un coche, ¿no? Un coche es el volante, son las ruedas, es el motor, etcétera. La suma de todas sus cosas, de esas cosas nos da el coche. Cuando el sistema en el que tenemos un sistema complejo, eso quiere decir que cada una de sus partes no actúa mediante una causa-efecto directa, ¿vale? Sino que hay una causa genera diversos efectos y esos diversos efectos vuelven a producir una retroalimentación sobre esa causa. Entonces tenemos un sistema que es más complejo de definir. Y la suma de sus partes no nos ayuda a entender ni explica el funcionamiento del sistema en general, del sistema completo. ¿Vale? Muchas veces esto, pues yo pongo un ejemplo que sería, por ejemplo, el funcionamiento de un hormiguero, ¿no? Los animales que se llaman eusociales. Es decir, tú tienes las hormigas, las interacciones entre las hormigas dan lugar a algo mucho más complejo que es el hormiguero. No solo las interacciones entre las hormigas, sino cuál es el medio ambiente, el ambiente que las rodea. Las hormigas no tienen el plano del hormiguero. Eso sería una interacción, digamos, lineal, suma de las partes. Cada hormiga se parte del hormiguero. No. La idea es que cada hormiga, mediante las interacciones entre ellas, construyen algo que es que se llama una propiedad emergente. ¿De acuerdo? Entonces, sistema Tierra no es el conjunto directamente, está formado por la atmósfera, está formado por los océanos y las capas de agua, está formado por las capas de hielo y está formado por la parte geológica y está formado por la vida que habita en la Tierra. Estas serían cada una de sus partes, ¿de acuerdo? Serían cada una de las hormigas, pongamos por caso. Pero estas partes interactúan de una manera entre ellas que su suma es algo más que cada una de las partes. ¿Y eso qué quiere decir? Que el comportamiento de este conjunto global, la Tierra como un conjunto, no lo podemos deducir solo de las interacciones entre la hidrosfera o la parte, digamos, de los océanos, la atmósfera, la parte eh, de lo que sería la biosfera y la parte sólida. ¿De acuerdo? Entonces, sistema Tierra, cuando hablamos de sistema Tierra, estamos hablando de un sistema que está formado por un conjunto de partes que tienen un comportamiento más complejo y con comportamientos diferentes de los que se pueden deducir de la interacción de cada una de sus partes. No sé si me he explicado y he aclarado Sí, sí, sí. Y algo que me gustaría, si puedes traerlo, es
Ante este atravesar los límites planetarios, ¿cómo está transformado? Pues yo hace tiempo que estudio esta idea del antropoceno, ¿no? Que tiene Ujú, muchas variantes y muchas críticas, pero que creo que es una idea útil para enraizar esta idea de que estamos en un umbral hacia otra configuración y otro comportamiento de un sistema Tierra que va a ser totalmente diferente y al cual vamos a tener que asumir y adaptarnos, ¿no? Como seres ujú. humanos y como sociedades. Entonces, ¿cómo ves vos y cómo dice la ciencia hoy que se está transformando este sistema Tierra de lo que se llamaba el Holoceno a este periodo geológico? No sé si estás de acuerdo con la idea de antropoceno, pero si quieres también puedes compartirnos tu perspectiva. Pero es una transformación que va a transformar todo. Incluso yo pienso en la espiritualidad misma. Se transforma a partir de esta transformación del sistema Tierra. ¿Cómo vamos a asumir esa transformación del sistema Tierra? Entonces, si puedes compartirnos un poco qué visión tiene la ciencia de esta transformación del sistema Tierra, hacia dónde se dirige este sistema Tierra. Mm. Sí, ahí es una pregunta interesante porque ahí tenemos que hablar de lo que se llama, lo que se conoce también en teoría de sistemas, incorporada, digamos, digamos, este punto de vista que la ciencia tiene de considerar cómo es un sistema, ¿no? Por eso llamamos de sistema Tierra, que es un conjunto es algo formado por diferentes partes que interactúan de manera no lineal y pueden dar lugar a comportamientos que no son la suma de las partes, lo que se llaman comportamientos emergentes. Pues bien, una de las características de estos sistemas es que cuando los empujamos o cambian fuera de su estado pasado, ¿vale? Este cambio puede darse de una manera suave o puede darse de una manera brusca. La ciencia lo que nos está diciendo actualmente es que estamos empujando al sistema Tierra en lo que se llama puntos de no retorno. En inglés son tipping points, ¿de acuerdo? Estos puntos de no retorno, ¿qué quiere decir? Que nosotros no es reversible lo que vamos a hacer. Lo que estamos haciendo es empujando, pasando todos los tantos límites planetarios. eh, Puede llegar a darse un momento, y de hecho hay publicaciones que están diciendo que ya estamos en puntos de no retorno, es decir, ya hemos cruzado esa parte en la cual si dejamos de afectar al sistema, volveremos a la situación que teníamos antes. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos diciendo, y algunos, no hay un acuerdo global generalizado de esto, pero sí que hay una preocupación sobre esto, de si ya hemos cruzado o no estos puntos de no retorno. Lo que sí que hay un acuerdo global de la comunidad científica es que estamos muy cerca de ellos. Algunos pensamos que ya hemos cruzado algunos y que por tanto la situación es irreversible, es decir, el estado planetario, el sistema Tierra, no volverá al estado preindustrial. ¿De acuerdo? Va a ir a una situación diferente. Y de ahí el término de antropoceno, porque el Holoceno es la edad geológica, el periodo geológico terrestre en el cual se han desarrollado las civilizaciones humanas tal como las conocemos. De hecho, justo antes del Holoceno tenemos que aparece los humanos modernos a nivel antropológico y durante el Holoceno es cuando se empiezan a desarrollar la cultura agraria, etcétera, las primeras ciudades, etcétera. A principios de, bueno, hace unos 4, 5 mil, 6.000 años, etcétera. Entonces, este periodo, digamos, el Holoceno empieza hace unos 10.000 años, 10, 12.000 años, ha favorecido el florecimiento de lo que conocemos ahora como la cultura a nivel, las diferentes culturas que conocemos a nivel globalizado, las diferentes religiones, el budismo, etcétera. Lo que estamos haciendo con nuestro comportamiento desde la época industrial es empujando este sistema a más allá de los umbrales que nos permitan tener algo parecido a lo que teníamos anteriormente. Y en este sentido estamos afectando el planeta tal como lo afectó, por ejemplo, la caída del meteorito gigante que extinguió los dinosaurios. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, antropoceno sí, porque los humanos estamos creando una capa de registro geológico y un cambio que va a verse geológicamente en el futuro como algo digamos, único, por decirlo así, o algo diferente de lo que venía sucediendo en el planeta en los últimos millones de años. Con lo cual, sí, estamos yendo hacia
estamos ya en una época que es el Antropoceno, que es una época marcada por la acción humana sobre el sistema Tierra, pero lo estamos llevando hacia una situación en que probablemente nos lleve a una situación, o nos está llevando a un estado, a un escenario en el cual esta vida humana tiene un alto riesgo de la raza humana de extinguirse, de desaparecer, arrastrando con ella a muchas otras especies. Porque precisamente estos cambios que estamos introduciendo en el planeta nos empujan a un estado que no tenemos referentes en los últimos millones de años en los registros geológicos. Por lo que respecta a temperatura, nos tenemos que ir muy atrás, y por lo que respecta a todos los cambios de los otros límites planetarios, no tenemos registros sobre un estado de este tipo. Pensemos que, por ejemplo, lo que se llaman entidades nuevas o entidades no existentes anteriormente en el sistema Tierra, esto no ha sucedido nunca. No ha habido un registro de que haya una especie que provoque cambios de tal magnitud en el planeta, con incluso eso, fabricando sustancias nuevas, por decirlo así, que se introducen en los ecosistemas. Por lo tanto, esta huella que estamos dejando es muy importante y nos introduce y nos induce hacia escenarios totalmente inciertos, pero muy desfavorables para no solo nuestra vida, la vida de la humanidad, los humanos, sino para todos los ecosistemas del planeta. Sí, sí, esa es una de las cuestiones que, cómo asumir estos escenarios de colapso, ¿no? Que a veces pareciera que la ciencia nos muestra, ¿no? Ahí viene como toda una, bueno, hay toda una corriente, ¿no? Que se llama la colapsología, ¿no? Con Sí. eh, Serviña y tal, Ujú, y que dicen basarse en la ciencia, y a veces yo lo veo como algo favorable porque es como, como dicen en inglés, una wake up call, ¿no? Como una cosa de despierten, ujú. despierten, miren hacia dónde vamos, y a veces lo siento también un poco desfavorable y desesperanzador. No sé vos cómo asumís esos escenarios que muestra la ciencia, como científico y como budista. A ver, sí, yo creo que ahí está tu pregunta, es muy buena en el sentido de que tiene dos aspectos. El primero, que los dos están relacionados. Primero como científico y segundo como budista. Como científico y como divulgador de la ciencia, y ya llevo muchos años divulgando problemas de no solo cambio climático, crisis energética, impacto sobre ecosistemas, etcétera, em, uno puede entrar en una perspectiva pesimista, depresiva en este sentido. Y de hecho, me ha pasado de ir a hablar con jóvenes, bueno, lo que serían Extinction Rebellion, por ejemplo, dar charlas a grupos de jóvenes, o incluso cuando daba clases en la universidad, ver cuál es la reacción, ¿no? De las generaciones que ahora están abriéndose y empezando bueno, a profundizar y a conocer, y que tienen toda la vida por delante para desarrollarse y florecer como personas, cuando realmente ven que los factores medioambientales, el sistema tierra, toda la parte de recursos, la parte ecológica, etcétera, les va a jugar en contra. Es decir, va a ser una situación adversa, en el sentido de que no van a tener las mismas oportunidades ni el mismo entorno favorable o estable que hemos tenido las generaciones anteriores, ¿no? Y entonces, en este sentido, esto es una parte, en cierta manera, pesimista, desde una visión de progreso continuo. Entonces, tenemos que identificar cuál es la causa de esto. Y precisamente la causa de esto es el pensar que dar por sentado cuestiones que no se pueden dar por sentados. Y en eso yo creo que, y ahí viene la parte budista, creo que el concepto de impermanencia es un concepto que no solo como científico a mí me ayuda, porque es una de las bases también de la complejidad y de la teoría de sistemas. Es decir, si hay equilibrios, son equilibrios dinámicos, y un equilibrio dinámico no es estático, con lo cual depende del tiempo. Y por lo tanto, no es algo que esté congelado y que sea fijo y que pueda mantener para siempre.
los ecosistemas, la vida en general es algo cambiante y la vida implica y necesita asumir de esos cambios. Lo que nos ha llevado precisamente a esta situación de puntos de no retorno y de degradación ambiental y ecológica es precisamente esa confianza en un progreso infinito, en un crecimiento infinito, en una noción totalmente real e infantil de que el bienestar, precisamente, y como el bienestar material puede seguir indefinidamente, como si fuésemos dioses en una situación, digamos, totalmente inmaterial en la cual, bueno, tenemos unos recursos infinitos y podemos materialmente conseguir todo lo que queramos solo con suficiente desarrollo tecnológico. Y ahí ese cambio, ese reconocimiento de esas limitaciones que tenemos a nivel social, a nivel individual y a nivel material, nos puede ayudar a precisamente gestionar eso que no nos ha aportado la felicidad. También si hacemos un diagnóstico de cómo es nuestra sociedad y precisamente independientemente del estrato social en el que estemos, no somos felices. Podemos estar más distraídos, podemos estar más o menos enganchados al placer, pero la sociedad en general no es feliz por mucho dinero que se tenga, porque si no, los ricos no tendrían depresiones y eso no es cierto. ¿De acuerdo? Entonces, y ahí viene el Dharma, viene el budismo. Lo que nos está diciendo el budismo es que realmente vivíamos en una ilusión y que ahora estamos despertando esa ilusión porque todo ese sufrimiento a nivel subconsciente, inconsciente o reprimido por sencillamente intentar distraernos de lo que es la realidad, ahora nos va a venir encima. Y eso podemos hacer, tenemos dos maneras de afrontarlo: asumirlo o no afrontarlo, negarlo e intentar evadirnos. Pero eso el Dharma nos dice que nos va a conllevar más sufrimiento. Con lo cual, las buenas noticias son que vienen tiempos en los cuales tendremos que ser más presentes y más conscientes, tendremos que ser más generosos y más empáticos y tendremos que realmente trabajar no solo para nosotros, para nuestra felicidad, sino para el bienestar de las generaciones futuras. Mm. Esto rompe el paradigma actual existente que es solo basado en el ego, en el individualismo y en la satisfacción individual o el placer individual. Y por lo tanto nos saca de esa burbuja de autosatisfacción y autocentramiento y nos coloca en otra burbuja de trabajar para los demás, pero no solo para los demás actualmente, sino para las generaciones que vienen. Y eso también nos apunta hacia la bodhicitta, ¿no? Que es Sí, también ese aspecto de interdependencia y trabajo para el bienestar y la felicidad de todos los seres. vos mencionabas estos límites planetarios como un diagnóstico que yo asociaría como a esta primera noble verdad del budismo, que es Ujú. el diagnóstico de dukkha, ¿no? Lo Sí. que se conoce en sánscrito o en pali como inquietud o sufrimiento. Y me parece que la ciencia aborda el dukkha ecológico de una manera muy particular que yo creo que nos es muy útil para nosotros como practicantes del Dharma entender. Y a veces pienso, sería muy útil una especie de currícula para, sobre todo para los maestros, ¿no? Para los maestros budistas de aspectos básicos de estos temas que puedan entender el sufrimiento desde una manera mucho más amplia. Y ahí yo veo una gran dificultad en el budismo, sinceramente, por los espacios que he habitado y por lo que veo. Pero antes de ir a eso, ya meternos con el budismo, vos mencionaste esta confianza en el progreso infinito como una de las raíces espirituales de lo que de lo que está aconteciendo a nivel ecológico, de la crisis ecológica. Y es un tema que a mí me interesa mucho, como diagnosticar no solo a nivel biofísico lo que pasa en el sistema Tierra, sino a nivel espiritual. ¿Cuáles serían para vos, en tu comprensión, las raíces espirituales de esta crisis ecológica que hoy vivimos? Ya Mm. mencionaste una, ¿no? Sí, la otra yo creo que es la parte de que o sea, hay una confusión.
en el sentido confusión o ignorancia budista, ¿no? Pero pero realmente es una confusión como una falsa identificación. Ya he hablado de ello, de confundir placer con felicidad, pero también la falsa confusión de bienestar material con bienestar mental. Mm, Entonces, si vamos a mirar la historia de la filosofía y la historia del pensamiento, desde la ilustración, con la parte, digamos, de enfatizar la razón frente a la parte, digamos, de la fe, lo que se ha destilado esto es en una comprensión del mundo, una visión del mundo en que todo tiene que estar filtrado por la razón. Entonces, eh, esto ha hecho un salto hacia adelante que creo que ha sido también fruto de la falta de capacidad o de la falta de visión más general, pero que es totalmente comprensible, que entonces vamos a utilizar solo lo que sea medible. Y lo que es medible es lo material. Y lo material o lo que se puede derivar de la materia, ¿no? Y entonces a partir de ahí la razón nos dice que si solo lo medible es lo razonable, eh, mm, mi satisfacción o mi tranquilidad se tiene que basar en un bienestar material. Y eso en parte es cierto. Es decir, y ahora mucha de la investigación en la cual también participo sobre lo que se llama el well-being, el bienestar, ¿no? Las medidas, lo que se llama también las medidas en ciencia social, economía y su link con los límites planetarios. Hay una teoría de una economista, Katrin Radford, que lo que dice es que está la economía del donut, ¿no? Es decir, que tenemos que tener, sin cruzar los límites planetarios, también unos límites o unos mínimos sociales, ¿de acuerdo? claro, Entonces, tenemos que conjugar estas dos cuestiones, ¿no? Pero eso tiene unas ciertas dificultades, porque los patrones, lo que vamos a medir, esos indicadores, tiene que tener una contraparte material. Y entonces ahí estamos en la frontera. Hasta ahora, esto se está empezando a estudiar en ciencia. Hay algunos proyectos en los que yo participo europeos que están empezando a intentar ver conjuntamente la parte de límites planetarios con la parte socioantropológica y económica, social, antropológica y económica. Pero eso es parte es un paso más en esa dirección, pero no afronta o no incluye, y espero que incluya en el futuro, toda la parte de esa parte inmaterial. Es decir, alguien puede tener un nivel de vida relativamente pobre o relativamente muy austero y estar completamente satisfecho. Y en cambio, alguien puede ser muy rico, tener muchísimos recursos y estar deprimido. ¿De acuerdo? Entonces, esa cuestión, eso, incluso cuáles son los niveles o estándares básicos materiales, tampoco no hay un acuerdo sobre eso. Pero el error que hemos tenido hasta ahora, y ahora se está empezando a investigar en ello, es que suponíamos que bajo un nivel, o sea, unos mínimos materiales nos permitían tener acceso a un bienestar, es decir, a una felicidad. Y eso no es cierto. Eso mm, hemos comprobado que no es cierto, porque el efecto, por ejemplo, de la propaganda, del marketing y de los anuncios, etcétera, que nos inducen a un consumo desmesurado, precisamente lo que fomentan es ese sentimiento de insatisfacción para que compremos más. ¿De acuerdo? claro, Entonces, eso nace del hecho de ligar bienestar material o adquisición material igual a felicidad o a satisfacción. Y ese es el gran error en el cual se ha incurrido. Pero creo que ese error viene precisamente de esa cuestión de que la razón se articula mediante la materialidad. Y ahora estamos empezando a darnos cuenta de que eso no es total, no es así, no es una cuestión bienestar material implica razonablemente bienestar a nivel más general, ¿no? Entonces, claro, am, creo que ahora se está empezando a romper ese paradigma, pero al mismo tiempo el budismo y las tradiciones espirituales desde el principio, desde hace milenios, ya nos estaban indicando esto. Lo que pasaba es que hemos entrado en una era que
precisamente debido al avance de la ciencia y la tecnología, nos ha puesto a disposición unos medios que anteriormente, en épocas pasadas, no teníamos. Y eso nos ha dado una falsa ilusión de que podíamos conquistar esa felicidad o ese bienestar solo con ciencia técnica y materia. Mm. Y ahora nos damos cuenta de que hemos pagado un precio por eso, que es el precio de destrucción medioambiental y ecológica, y que eso, al final, tampoco nos ha aportado esa felicidad prometida. Claro, ahí está, bueno, como ahí hay dos aristas, ¿no? De estas raíces espirituales, como esta confianza en el progreso y esto que tú llamas como la primacía de lo medible, que también tiene que ver con un paradigma del control, ¿no? Como hacemos algo Ujú. medible para controlarlo y para desanimarlo. Yo ahí a veces siento que la palabra material, yo creo que a veces la crisis ecológica, y no sé si estarás de acuerdo con esto, y nuestra condición actual no es por el materialismo, es por ser malos materialistas, ¿no? Por no tener aprecio a la materia, ¿no? No por no ser, no por ser materialistas, porque yo veo que a veces incluso en las tradiciones espirituales antiguas, como tú lo has mencionado, hay un desprecio a la materia que igual no sería muy útil hoy. Y el budismo a veces se embebe de ese espíritu de negación hacia las condiciones materiales y hacia la vida, y por eso creo que habría una cierta apatía a lo que está pasando con la crisis ecológica dentro de ciertas tradiciones budistas. Entonces, a veces yo pienso que esta crisis ecológica no es tanto ser materialista, sino ser malos materialistas, es decir, no ver la materia como algo embebido de espíritu o Hmm. de agencia, ¿no? No sé, a veces, Sí. sí, 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 no, y ahí estoy de acuerdo contigo en el sentido de que cuando hablo de materialismo es en el sentido restrictivo. Es claro, decir, malos materialistas porque pensamos que solo somos materia sin agencia. claro. Es decir, por decirlo de una manera, somos como el dios de Pascal, ¿no? Si puedo determinar la posición de todos los átomos del universo en un instante determinado, pues a partir de ahí podré predecir lo que pasará en el universo eh, durante todo el tiempo que exista el universo, ¿no? Es decir, solo conociendo el estado material del universo, yo podré predecir lo que pasará en el universo. Eso nos está diciendo de un universo totalmente mecanicista, basado solo en la interacción de los átomos. La ciencia de la complejidad ya nos está diciendo que eso ya no es posible. Pero es que encima de eso, lo que tenemos que entender es que esa agencia de la materia, que va más allá del puro concepto de materia como átomos sólidos, medibles, etcétera, es lo que nos convierte en lo que llamas tú como malos materialistas, ¿no? Es decir, somos materia y tenemos que entender que sin materia no nos podemos entender, pero no solo somos materia, hay algo más. ¿Vale? Mm, Está esa agencia y esa agencia es algo más difícil de definir, más difícil de medir, pero que sin esa agencia, por ejemplo, la ciencia no puede entender la vida. De hecho, actualmente eh, la ciencia aún no explica la aparición de la vida en el universo. ¿De acuerdo? mm, Es una pregunta aún abierta. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo contigo en que somos malos materialistas en el sentido de que entendemos el mundo de una manera muy restrictiva. Porque si al final el universo es como decía Pascal, es un universo muy aburrido, es un total. universo que no tiene capacidad de incertidumbre y por tanto no existe la capacidad de sorpresa, no existe la creatividad, no existe todo aquello que realmente nos hace humanos y seres vivos. Claro. Bueno, y ya yendo hacia el budismo, que pues nos interesa mucho indagar, como te decíamos en el podcast, la integración o relación entre budismo y ecología y todas las aristas que podemos desprender de este concepto de ecología o de esta categoría. Vos en la presentación que tuviste hace 2 años en las jornadas de budismo y ecología, que invito a todo el mundo a verla, que está muy, muy buena. Hablaba sobre las cuatro nobles verdades también como un paradigma que nos puede ayudar a asumir la crisis ecológica desde un punto de vista, desde otro paradigma. Si querés, puedes expandir un poco eso, si has de alguna manera seguido indagando en esta interpretación de las cuatro nobles verdades. Sí,
Bueno, de hecho, es como hablábamos antes, ¿no? Para mí hay una cuestión importante que creo que, bueno, las dos primeras nobles verdades están muy claras, pero incluso ahora en una sociedad, por ejemplo, el primer mundo, en una clase más o menos media alta, no son evidentes. No son evidentes a nivel del día a día. Tenemos una vida más o menos segura, tenemos un sustento asegurado, una casa donde vivir, etcétera, y por lo tanto el sufrimiento más inmediato, el físico, no es algo que sea patente y por lo tanto no nos preocupa. La otra cosa está el sufrimiento del cambio, el sufrimiento de, digamos, de la existencia condicionada. Esos sí que son más patentes, pero son más sutiles, con lo cual, en general, no son no golpean tan frecuentemente a la sociedad. Sí que es verdad que con toda la crisis ecológica planetaria del sistema Tierra, ahí chocamos de frente con el sufrimiento del cambio. Claro. Ahí se nos pone delante el sufrimiento del cambio, con lo cual la primera noble verdad ahí es muy evidente. Con la segunda noble verdad, que es precisamente la ignorancia y lo que deriva de ella, que es el apego y la agresividad, ahí también tenemos otra cuestión. Precisamente lo que ha originado o lo que nos pone delante el sufrimiento del cambio es la no aceptación del cambio porque estamos enganchados a una dependencia de la parte material o psicológica, a la distracción, al consumo, a eso que nos evade de esta realidad. Es decir, la sociedad nos ha entrenado para evadirnos, no para afrontar. La sociedad nos ha entrenado para vivir o en el pasado o en el futuro, pero no estar en el presente. Y en ese sentido, tiene, digamos, mucho sentido la tercera noble verdad, que es precisamente intentar entender y experimentar precisamente eso que es la contraparte de la ignorancia, que es la contraparte de ese deseo, ¿no? El intentar cambiar nuestra vida para tener una vida más sobria, para tener una vida menos dependiente, una vida menos distraída, una vida más presente. ¿Vale? Y precisamente el Buda lo que hace es darnos esa metodología con el noble sendero, cómo eso se llega a la práctica de manera muy clasificada en las diferentes ocho nobles senderos, ocho nobles prácticas. Y en ese sentido también entender que eso también esa cuarta noble verdad se puede sintetizar sencillamente en una parte que si queremos incluso podemos traza puentes con otras espiritualidades, incluso con una parte agnóstica o incluso atea, que es decir que realmente para adaptarnos a estos cambios que vienen, para afrontar ese sufrimiento y para tener más conocimiento y por tanto experimentar aquello que nos haga sentir más llenos, más serenos, tenemos que ser más empáticos, tenemos que entrar en la gama del altruismo. Si entramos en la gama del altruismo a través del amor y la compasión, ahí vamos a poder tener precisamente una actitud mental correcta, una palabra correcta, una meditación correcta, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Está en la intención, en la motivación que desde el Dharma por ejemplo, introduce a través de los cuatro inconmensurables, ¿no? Que serían el amor, la compasión, el regocijo y la ecuanimidad. Si entramos en esa gama del altruismo, podemos de alguna manera ya entrar en las ocho, en el óctuple sendero de una manera natural, Mm. empezando renunciando precisamente a aquello que nos hace infelices, que es esa dependencia, esa distracción, primer nivel de renuncia. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esas cuatro nobles verdades que se articulan las podemos articular de diferentes maneras, pero vivenciándolas al mismo tiempo que entendiendo cuál es ese origen del sufrimiento, que al final es precisamente esa ignorancia fundamental que a veces a mí también me gusta utilizar el término confusión. Estamos Vale. confundidos. Estamos confundidos. El Buda nos dice que tenemos que dar luz a esa confusión, la tercera noble verdad,
y nos propone una manera de hacerlo. Y esa manera de hacerlo es con una actitud correcta, con una intención correcta y con una visión correcta. Sí, sí, sí. Y ya para ir cerrando nuestra conversación, Jordi, eh, traer esto que mencionaba hace un momento de por qué los límites planetarios o el conocimiento de ciertos aspectos básicos de lo que está sucediendo con el sistema Tierra, que es una visión global, ¿no? Yo siento que las perspectivas del sistema Tierra o categorías como antropoceno son visiones globales, no son visiones de nichos ecológicos, sino que son visiones que comprenden conjuntos que ahí me parece que tienen una gran potencia en ayudarnos a comprender a nivel planetario nuestra condición. Por qué sentís que es importante para las sanghas budistas conocer esto? Y ahí yo veo como dificultades en ciertas sanghas y en ciertas interpretaciones del budismo en asumir el punto de vista que nos traes, porque para muchas sanghas y para cierta comprensión del budismo, justamente lo que hay que escapar es del samsara, y se asume que el samsara son las condiciones de reproducción de la vida, que sería justamente el sistema Tierra. Entonces, ¿vos cómo ves, por qué es importante para las comunidades budistas entender y asumir aspectos básicos de lo que trae la ciencia holística? No sé si estaría bien llamarlo así. Y segundo, ¿cuál crees que pueden ser las dificultades en las sanghas budistas de incorporar este conocimiento? Vale. La primera pregunta creo que es básica. Iré a las palabras del Buda que dicen que no tenéis que creerme a mí por un acto sencillamente de fe, sino que tenéis que probar que lo que yo os digo funciona. Estoy dando una... O sea, no es decir, esto no es directamente lo que dicen los sutras, ¿no? Pero vendría a El Sutra de capturar, los Kalama. sí, Sutra de los- a capturar un poquito ese significado. Es decir, no tenemos que hacer actos de fe ciega, ¿no? Claro, Entonces, y eso tiene dos vertientes. Una vertiente es prueba que funciona experiencialmente, pero prueba también que funciona intelectualmente. Entonces, nosotros estamos viviendo en este mundo, en este samsara, y no podemos, la renuncia al samsara no es un desentendimiento desde mi punto de vista del samsara, es cómo el samsara entender el samsara y eh, desencantarnos del samsara. Pero para desencantarnos del samsara tenemos que experimentarlo y entender que ese samsara no nos va a aportar la felicidad, no nos va a aportar el bienestar. Y para eso tenemos que ver precisamente cómo ese samsara va cambiando, va evolucionando y cómo eso tiene efectos en nosotros. Entonces, si no entendemos esos efectos, pueden desencadenarse mecanismos reactivos y mecanismos, digamos, de rechazo, ¿vale? De rechazo en el sentido represivo. Entonces, a partir de ahí, eso pasa, ese mecanismo pasa al inconsciente y no nos ayuda precisamente a que nuestra mente sea más libre, esté más suelta, esté más tranquila, porque no entendemos, solo reaccionamos. Y eso realmente es lo que está pasando también a muchos niveles en la sociedad. Me estoy dando cuenta que, por ejemplo, se empieza a rechazar ciertos puntos de vista científicos. Hay negacionistas del cambio climático, hay negacionistas de los logros científicos, pero esos mismos negacionistas eh, sencillamente no renuncian a tener un coche o a tomar un avión o a tomarse una medicina si están enfermos. Entonces, eso es un comportamiento contradictorio, ¿no? Por una parte, niegas algo, pero por otra parte, estás, digamos, aprovechándote de sus ventajas, sin entender y sin aceptar qué es lo que significa esto, y esto te acaba limitando. Entonces, en ese sentido, una visión budista que lo que haga es negar esa realidad de decir, bueno, realmente el mundo es sufrimiento, y lo que estamos viendo es un incremento del sufrimiento. Pero volvemos ahí, volvemos otra vez al conocimiento y al Dharma. Por algo Buda habló de los tres tipos de sufrimiento. Si no hubiese dicho, hay un sufrimiento y con eso os quedáis y ahí empezar a trabajar. Y no, hay varios tipos de sufrimiento y estos tipos de sufrimiento
está toda una parte de desarrollo de entender a qué se aplica cada uno de los tipos de sufrimiento. Es decir, no es suficiente con experimentar, tenemos que entender. Mm. Vuelvo otra vez a lo mismo. Y para entender necesitamos conocer. Si nos cerramos al conocimiento, entonces nos cerramos a entender. Y esa comprensión que se deriva de eso no nos va a ayudar a progresar en el camino. Porque sabemos que en el budismo, en el Dharma, tenemos dos partes, ¿no? Mérito y sabiduría. Entonces, la parte de mérito, la parte, digamos, de hacer, de entender, de experimentar, esa parte tiene que ir apoyada por la otra parte o la otra ala, que es el entender. Y esas dos cosas nos ayudan a tener más sabiduría. Incremento en sabiduría nos permite avanzar en nuestra capacidad de hacer mérito. Podemos hacer mérito de una manera diferente, sin conocer cuáles son los problemas o el origen o las causas del daño que estamos, de los cambios que estamos haciendo en el sistema Tierra y su particularización en ecosistemas determinados. No vamos a poder actuar de una manera realmente eficaz para poder compensar esos daños. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que ahí está esa parte que quizás en esa espiritualidad, huyendo del materialismo, puede ser, depende de según cómo y en según qué situación es contraproducente. Eso por un lado. La segunda pregunta, que es cómo incorporar esto, está claro que hay esta cuestión si recuerdo bien la pregunta tal como la has hecho, es cómo incorporar todo este conocimiento en el Dharma, ¿no? Cómo incorporar la parte científica. Ahí está, creo que tiene que haber una labor de, si me permites la palabra, traducción. Estamos Claro. hablando de dos ciencias, la ciencia budista y la ciencia actual, por decirlo así, que tienen lenguajes diferentes porque sencillamente una de ellas, el budismo, tiene 2500 años, con un lenguaje y una manera de expresar y de una visión de la realidad expresada en un lenguaje que es muy diferente del actual. Pero si vamos desde el otro punto, desde el punto de vista de la lengua del lenguaje científico, es una ciencia más joven, que tendrá 200 años, con un lenguaje que es el que está embebido en nuestra cultura y eso lo tenemos que tener muy presente, muy presente. Estamos educados en una sociedad que tiene un lenguaje técnico y científico embebido en ello. Nuestra manera, nuestra visión, nuestros ítems culturales están influidos y moldeados por el lenguaje técnico-científico. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que acercar ese lenguaje, esa manera de expresarse o de ver el mundo al concepto y al lenguaje budista. Y eso es un trabajo que se está haciendo y se tendrá que hacer en los próximos años también, seguir construyendo sobre eso. En ese sentido, pues esos puentes que se pueden tender entre la visión ecológica, la visión medioambiental y la visión budista, la filosofía budista, para mí son esenciales. Pero Mm. al final, el objetivo de la ciencia, desde mi punto de vista, y ahí no todos los científicos tenemos la misma visión, pero para mí el científico no es otra cosa que un individuo que intenta entender el mundo para poder servir mejor a la humanidad. Un budista creo que podría alinearse, no perfectamente, pero estaría de acuerdo en Total. en esa manera también, en esa visión, ¿no? de para qué uno es practicante budista. Uno es practicante budista, sobre todo los budistas Mahayana, somos practicantes para precisamente hacer crecer la bodhicitta, es decir, para beneficio de todos los seres. Entonces, en ese sentido, intentamos entender, intentamos transformarnos nosotros mismos para poder beneficiar y al mundo en general. Cuando hablo al mundo, hablo de todos los seres. Entonces, eh, la base de las dos maneras de ver el mundo es la misma. Lo único que tenemos es que traducir. Claro, esa es Llevar el la budismo a labor un de lenguaje los... científico y el lenguaje científico intentar extenderlo a un lenguaje más espiritual o tender puentes hasta la espiritualidad. Sí, totalmente. Y ese es la labor
esta figura como del diploma, de alguien que hace diplomacia, ¿no? Entre dos regímenes de saber, Sí. ¿no? Por ejemplo, yo Ujú. veo a Joanna Macy, ¿no? Con su libro del 91 sobre teoría de sistemas y budismo, como una de las primeras referencias que intentó hacer este puente. Como esas figuras puente a mí siempre me han parecido muy interesantes en el budismo. Sí. Sí, Y ahí para... también, si me Sí, permites, también hay otro sí, por libro favor. de, am, de- el nombre no me acuerdo, el apellido es Schumacher, que es un Sí, economista y que tiene un sí, sí. libro que también es muy bonito, que es Small is Beautiful, lo pequeño es Ajá. hermoso, que intenta Sí, sí, también otra vez llevar esa visión budista a la parte económica, a la economía claro, ecológica. Entonces ahí claro. es otra muestra de eso, ¿no? Sí, sí. Sí, y es interesante que las sangas, me parece, como esa sería pues una propuesta concreta, que las sangas y los maestros y maestras sobre todo comiencen a tener esta apertura al diálogo, también como embebidos en su tradición, pero que se empiecen a interesar por estos diferentes dominios de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, la teoría de sistemas o la ciencia del sistema Tierra. Creo que sería muy útil que las personas que transmiten el Dharma puedan interesarse y tener una apertura para crear espacios de diálogo. Eso me Ujú, parece que sería algo interesante de empezar a ver en las sangas budistas. ujú. Y bueno, para terminar, como yo creo que hay una traducción de regímenes de conocimiento, de un régimen de conocimiento como la ciencia al budismo y del budismo a la ciencia, pero también hay otra traducción que es a la acción, ¿no? Que nos interesa mucho de alguna manera rastrear en lo que hacemos en el laboratorio de ecobudismo. ¿Qué iniciativas ves vos inspiradoras en el mundo budista que intentan acercar el punto de vista de la ciencia ya a acciones concretas? Si conoces, si has visto que puedan ser inspiradoras pues para las personas que estamos interesadas en esto. Bueno, yo ahí, por ejemplo, a nivel de acciones, no conozco tanto, más allá de las acciones, por ejemplo, de intentar pues, concienciar o de tener, digamos, apoyar desde algunas sangas, por ejemplo, organizaciones que ayuden a mantener ecosistemas o a ayudas a animales, por ejemplo, a organizaciones ambientalistas y animalistas. Esas son algunas iniciativas que de alguna manera serían muy prácticas, ¿no? Pero y después está la parte, por ejemplo, los comentarios ya a nivel más conceptual o teórico, por ejemplo, las alertas que ha ido poniendo en sus discursos el Dalai Lama o su santidad Comma Rinchen Rinpoche sobre la importancia de conservar, cuidar los ecosistemas desde las sangas budistas, ¿no? Y digamos, ese cuidado que tenemos que tener, que está en la base también de la compasión, ¿no? Del cultivo de la compasión. Pero creo que precisamente, y al menos desde mi escaso conocimiento, no tengo muchos ejemplos digamos, de iniciativas así más genéricas que se hayan podido llevar a cabo en este sentido. Porque también pienso que, como comentabas tú antes, o sea, faltan muchas piezas aún de ese puente entre ciencia y Dharma, ciencia ambiental, teoría de sistemas y Dharma, para que la práctica pueda caminar fácilmente desde una orilla hasta la otra, ¿no? Entonces, tenemos que precisamente formar ese puente de ideas, de conceptos, de visión, de comunicación, para después poder andar y precisamente que desde el Dharma se pueda ayudar, por ejemplo, a nivel psicológico, a nivel de meditación, a nivel de conciencia, de- de- incluso de técnicas de meditación a asociaciones activistas. Uno de los problemas que hay precisamente en el activismo climático es lo que llaman, pero a todos los niveles, no solo a nivel de organizaciones no gubernamentales, sino a nivel
profesionales que están trabajando y luchando para que las políticas para adaptación y mitigación del cambio climático lleguen a los gobiernos. Esto he tenido la oportunidad de hablar con gente que ha sido responsable de oficinas de países, etcétera, en Latinoamérica, por ejemplo, de llevar a cabo esas políticas y ver que eso realmente no progresa. Eso genera un sentimiento de desesperanza y de estar quemados, de la traducción del inglés de burnout, de, Ah, de ver que estás empujando mucho, trabajando mucho, pero eso al final no genera una transformación. mm, Entonces, el Dharma ahí tiene mucho que aportar. Tiene mucho que claro, aportar precisamente por esa parte de ver una perspectiva más amplia, dar una perspectiva más amplia, focalizarse en realmente la transformación interior para ser un ejemplo y para poder, digamos, esa transformación interior y que ese ejemplo arrastre conciencias y influya a otras conciencias. Entonces, en ese sentido, creo que hay mucho trabajo por hacer precisamente en el marco teórico, en la construcción de ese puente y precisamente creo que también sería muy bueno el hecho de que el Dharma pudiese y los maestros pudiesen ayudar a dar herramientas psicológicas para afrontar digamos, sentimiento de frustración que cada vez es más grande en los activistas ambientales. claro. Sí, totalmente. Bueno, ahí habría mucho más por conversar, pero creo que podríamos dejar acá, Jordi. Mil ¿De gracias acuerdo? por tu presencia, por tu voz. En el laboratorio nos resulta muy estimulante tu trabajo y muy importante, así que muchas gracias y esperamos tenerte de vuelta con nosotros en alguna otra oportunidad. Muchísimas gracias a vosotros y nada, para lo que creáis necesario, pues ahí estaré. Muchísimas gracias.